Razonamiento. El razonamiento es una metodología de construir una conclusión mediante un proceso mental basado en la lógica y en la ciencia, que puede ser jurídica o de la que resulte precisa para dar una respuesta a un caso concreto. Los tipos de razonamiento que trataremos en este video son: deductivo. Es un argumento donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, en el cual hay apoyo absoluto de las premisas a la conclusión, donde si la premisa es verdadera, la conclusión será verdadera, y si la premisa es falsa, la conclusión será falsa. Este tipo de razonamiento no nos brinda información nueva, y su validez es inmejorable. Ejemplo: todos los caballos tienen 4 patas. Relámpago es un caballo. Relámpago tiene 4 patas. En segundo lugar, tenemos el razonamiento inductivo. Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya la conclusión, pero no la garantiza. Es decir, que si su premisa es verdadera, su conclusión puede ser falsa o verdadera. Este tipo de razonamiento nos brinda información nueva. No obstante, no es segura y presenta una validez mejorable. Ejemplo: todos los cuervos observados hasta el momento han sido negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros. Para la solución del primer problema, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B, en donde nos dice que tenemos que cumplir ciertas condiciones. Podemos empezar por la condición de que en la intersección de estos dos conjuntos tienen que ir dos números que se encuentren consecutivamente y sumen 9. Entonces podríamos decir que estos números corresponderían a 4 y 5, ya que son consecutivos y cumplen con la sumatoria de 9. La siguiente condición es: los números que se encuentren en A suman 13. Entonces tenemos que en el conjunto A ya existe la sumatoria de 9, nos quedarían faltando 4 para completar los 13. Entonces tenemos que 1 y 3 nos completarían la suma y perfectamente tendríamos 13. Quedándonos en el otro conjunto los números 2 y 6, debido a que teníamos que organizar los números 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Y así se resolvería este ejercicio, obteniendo como respuesta ¿qué números se encuentran en B? La respuesta sería 2, 4, 5 y por último 6. Para el segundo problema, reunimos los datos de que en la figura 2 la cantidad de agujeros total son 10. En la figura 3 la cantidad de agujeros totales son 16. En la 4, 20 agujeros. En la 5, 26 agujeros. Con esto deducimos que a medida de las figuras las secuencias van avanzando, una en 6 y otra en 4. Una en 6 y otra en 4. Aquí vemos como de 10 agujeros la figura 3 pasa a 16 agujeros. En la figura 4 pasa a 20 agujeros. Y en la figura 5 pasa a 26 agujeros, lo que significa que se está implementando un ladrillo de 6 o en su caso un ladrillo de 4 agujeros. Para hallar la siguiente razón constante, vamos a tomar como ejemplo el número de cada figura que multiplicado nos dé su total de agujeros. En este caso, 2 por 5 nos daría 10. En este caso, 3 por 5 nos daría 15. Entonces, sumándole 1, nos daría 16.
en este caso 4 por 5, nos daría 20. Y en la figura 5, que tenemos un total de 26, haríamos 5 por 5 más 1, que nos daría un total de 26 agujeros. Teniendo en cuenta lo siguiente, las razones constantes que pudimos obtener, nos damos cuenta que las figuras de número impar, la fórmula sería el número de la figura por 5 más 1. Y en el caso de las figuras con número par, la solución sería número de la figura por 5. Así nos damos cuenta que el 5 siempre va a estar en la solución. Bueno, procedemos a hallar el valor de n. Para esto debemos tener en cuenta que para hallar el valor de n, obtenemos este valor, el de 70, haciendo una multiplicación por 5 con el número de la figura, que en este caso no lo sabemos, pero tendremos que hacer la relación de que un número multiplicado por 5 que nos dé 70 es 14. Con eso tenemos que n es igual a 14. Ahora tenemos que responder cuántos agujeros hay en la figura 2n más 1. Para eso, cambiamos los valores. 2, ya sabemos que n es 14, más 1, que esto nos daría un resultado de 29. Es decir, ¿cuántos agujeros hay en la figura 29? Para esto volvemos a relacionar, teniendo en cuenta que la cantidad de la figura es impar, tendremos que siempre el número de la figura se multiplica por 5 y se suma 1. Entonces 29 por 5 más 1, que nos daría un total de 146 agujeros. Y así resolvemos el problema número 2.